Detrás de mí tengo una tumba que costó 1.5 billones de dólares. Tardó más de 22 años en construirse y además es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Así es, 20.000 hombres y 1.000 elefantes fueron utilizados para construir esta tumba, o técnicamente conocido como un mausoleo, y es nada más y nada menos que el Taj Mahal. El Taj Mahal comienza a construirse gracias a una historia de amor. La esposa de un emperador mongol fallece al dar a luz a su 14º hijo. Pero antes de fallecer le pidió 3 cosas a su esposo. La primera, que nunca se casara con nadie más. La segunda, que amara y cuidara a sus hijos. Y la tercera, que construyera una hermosa tumba. Y él decidió construir nada más y nada menos que este lugar. Y su nombre, Taj Mahal, significa corona del palacio. Hay muchísimos datos curiosos, algunos irónicos que me vuelan la cabeza cuando hablamos del Taj Mahal. Por ejemplo, el emperador que construyó o que mandó a construir este mausoleo tardó 22 años en poder verlo finalizado, pero solo disfrutó de él durante 5 años porque uno de sus hijos dijo que se había vuelto loco, que había gastado demasiado dinero, y bueno, en parte tenía razón porque fueron 1.500 millones de dólares o 40 millones de rupias para ese entonces que se invirtieron en hacer el Taj Mahal, y lo metió preso y estuvo 8 años preso, es decir, disfrutó solo 5 y luego estuvo 8 años hasta que muriera en la cárcel. Y es ahí cuando se rompe la simetría perfecta que tenía este edificio, porque él lo había hecho milimétricamente para enterrar a su esposa, pero cuando él muere deciden hacerle en su honor otro mausoleo, una tumba al lado de su esposa, y es cuando se rompe la simetría que había hecho en este lugar. Otro de los datos curiosos es que está construido sobre 64 tanques de agua que se encuentran a 30 metros de profundidad, hechos de y sobre láminas de madera. Sí, señores, toda esta edificación está construida sobre madera. Por eso a los lados hay una mezquita y una casa de invitados que funciona como equilibrio en caso de algún terremoto. Este lugar de verdad que no para de sorprendernos, pero vamos a acercarnos un poco más y les seguimos contando. La edificación en su mayoría fue construida con mármol de la máxima calidad, así que para poder entrar y pisarla hay que colocarse una especie de pantuflas que tienes que pagar en este momento aparte. A mi alrededor es mármol blanco. Esto es precioso y la cantidad de detalles que tiene es impresionante. Además, tiene piedras preciosas y semipreciosas incrustadas en la edificación. Y en el techo antes habían detalles en oro. Pero cuando llegaron los colonizadores británicos, ese oro fue intercambiado por cobre. Ahora, desde la parte de atrás del Taj Mahal pueden ver el Fuerte Rojo, que es uno de los puntos icónicos de Agra, y también es el Palacio del Rey, y pueden ver el río Yamuna. Este río es muy importante porque se hacen muchas celebraciones, cremaciones y algunas otras tradiciones que contaremos en otro
video. Pero un dato interesante es que en la época monzón, que sería en julio y agosto, el río se paraliza totalmente y el Taj Mahal se puede reflejar completamente sobre el agua. Es que el gobierno indio prohibió los vehículos a motor a 500 metros. Ya, está haciendo algo. No, what? ¿Ah? Estábamos intentando contarles algunos otros datos curiosos, pero se nos acercó la policía y nos dijo que no podíamos grabar en lo absoluto. Solo se puede tomar fotos en este lugar. Ya nos habían advertido que no se podían pasar trípodes porque dañaban el mármol, tampoco micrófonos ni ningún tipo de relación como con canales de noticias, youtubers o algo así. Creo que porque quieren que uno les pague para poder hacerlo como de manera oficial, ya que sí vimos a varias personas con sus trípodes y micrófonos, pero se ve que estaban con un permiso especial. Sin embargo, fue como muy rudo, así como que borra el video. Y no tiene sentido si esa es la manera en la que quieren atraer turistas. Sí, se sabe que es el segundo lugar más visitado de toda la India, porque el primero es el Templo del Loto. Sin embargo, no tienen por qué maltratar al turista. Ya se sabía que dentro del mausoleo las tumbas no se pueden grabar, pero en las alrededores no tiene ningún sentido. Pero bueno, volvamos al video. Uno de los datos curiosos es que el gobierno prohibió los vehículos a motor a 500 metros alrededor, así como las construcciones. Esto para no opacar la inmensidad de este edificio, de esta tumba, y también para evitar que la contaminación ensuciara el mármol. Si se preguntan cuánto cuesta la entrada, son 1.250 rupias, que son aproximadamente unos 15 o 16 dólares. Es innegable la hermosura de este lugar, es una obra casi perfecta. Y sí, digo casi porque el mismo emperador pidió que una de sus columnas no fuese construida igual que las otras o a la perfección, porque solo Dios hace las cosas perfectas. Lamentablemente no se las pudimos grabar porque nos corrieron apenas se hizo la hora para salir. El guardia fue un poco rudo, como les comentó Emma, así que bueno, tendrán que ustedes buscarlas cuando vengan. Si ustedes son de los que les gustan los mitos y las leyendas, pues aquí le van dos del Taj Mahal. La primera, se dice que a todos los artesanos que colaboraron en el tallado y construcción de esta edificación les cortaron las manos y algunos hasta ciegos los dejaron para que no pudiesen construir nada igual. Y la segunda es que no fue la historia de amor que les contó Valerie, sino que el verdadero motivo fue hacer un templo para el dios Shiva, y toda esta historia de amor fue algo como para darle emociones al cuento. Sin embargo, nuestro guía nos contó que debajo del mausoleo sí hay un pequeño templo para este dios Shiva, que es el dios destructor. Pero de los tres dioses más importantes de la India ya les hemos hablado en otros videos y más adelante les cuento un poquito más. Es una construcción preciosa que estoy muy agradecida de conocer. Sin embargo, les voy a confesar que los lugares tan visitados no son mis favoritos. Prefiero estar un poquito más apartada, así que la recomendación es que vengan muy temprano. Además, los viernes no abren, o por lo menos en esta oportunidad no lo van a hacer, así que chequeen muy bien si van a estar abiertos y el costo de la entrada actualizada, porque al parecer varía frecuentemente. Les quiero contar un último dato curioso antes de terminar con este maravilloso video. La palabra God en inglés, G-O-D, es un acrónimo de los tres dioses más importantes de la India. El principal se llama Brahma, que es el generador, como el que creó el mundo. El segundo se llama Vishnu, que es como el más querido porque es el operador, el que hace que todas las cosas funcionen. Y el tercero se llama Shiva y es el destructor, o el dios que le da el fin al ciclo de la vida. Por eso, como esto era una tumba, un mausoleo, es que se cree que el templo que está debajo es en honor al dios Shiva, al dios destructor. ¿Creen ustedes en leyendas o en mitos? Déjenlos acá abajo en los comentarios. Salimos del Taj Mahal y nos vinimos a la parte de atrás, en donde se encuentra un jardín
y unos cimientos de lo que sería el segundo Taj Mahal. El emperador mongol que quería crearlo quería hacer uno negro que estuviese justo al frente del blanco que vemos al fondo. Pero desafortunadamente o afortunadamente, quién sabe, su hijo, como lo mencionamos anteriormente, lo encarceló y luego murió en la cárcel. Así que solamente quedaron las bases, los cimientos y más nada, una maravillosa vista al Taj Mahal. Y bueno, todos estos huecos que ven atrás de mí eran como las fundaciones, las especies de columnas, vigas que se utilizan hoy en día. Antes eran hechos estos huecos a 30 metros de profundidad, rellenados con madera y otros materiales. Algunos también servían como depósitos de agua, tanques de agua, como lo tenía el Taj Mahal que les mencionamos. Y luego iban cubiertos con cemento o con piedras y quedaban algo así. Sobre todo esto es que se empezaba a hacer la construcción. Conocido una de las maravillas del mundo moderno a tu lado. Yo conozco ya una que son las pirámides de Chichén Itzá, pero todavía nos faltan muchas otras y incluso nos falta volver a ir a esas pirámides de Chichén Itzá juntos. Así que nada, no será el primer video de este tipo. Síganos, suscríbanse, coméntenos y denos like, por favor. Yo debo admitir, antes de cerrar, que no creo mucho en eso de las maravillas del mundo que una organización escoge, precisamente porque sé, como al igual que todos los premios, galardones tan importantes de artistas, cantantes, futbolistas, son 90% pagados, arreglados o algo así, y sé que nos podemos comer mucho hate con esto, pero también sé cómo lugares tan turísticos los gobiernos pagan para que la gente venga y los visitan y se vuelvan así más turísticos. Pero bueno, eso es solo mi opinión y espero que si ustedes están del otro lado de la pantalla la respeten, y si quieren dar la suya, con todo gusto la voy a leer acá abajo en los comentarios. De hecho, ya que nos estamos aquí desahogando un poquito, a mí me pareció un poco loco el contraste que hay con esta maravilla que costó muchísimo dinero al momento de su construcción, y luego cuando sales acá ves mucha basura, mucha pobreza, mucha destrucción, y tú dices, no puedo creer que estén en el mismo lugar. Esta también es mi opinión, y nada, yo los invito a que ustedes vengan y generen su propia opinión. Es interesante ver cómo cuando nos miran grabando con una cámara piensan que somos una ultra celebridad y todo el mundo, miren cómo todo el mundo le está tomando fotos a Valerie. Yo me logré escapar porque todavía nos falta grabar unas cositas y tenemos que irnos, ya se está haciendo oscuro. Qué cómico. Miren, todo el mundo nos persigue, Bueno, eso es otra de las cosas que nadie te cuenta. Cuando estás llegando o saliendo del Taj Mahal y quieres montarte en estos carritos eléctricos para evitar caminar tanto, tienes que lanzarte dentro del carrito. No es como que hacen una fila o esperas tu turno, sino sencillamente llega y te monta, porque si no, no puedes agarrar puesto. Al salir te abordan un montón de personas invitándote a ir a su tienda a comprarle algún imán o algún llavero, y si te acompaña un guía, esa persona, si es de aquí, no puede decirle no ni puede decir absolutamente nada, porque si no se mete en problemas. Tú mismo tienes que decidir si quieres comprarle o no y decírselo. Y bueno, locos, esto fue todo por el video de hoy. Ha sido un día bastante caótico, pero sí que disfrutamos la visita al Taj Mahal. No olviden suscribirse, comentarnos y darnos like, además de ver la serie de videos que hicimos de la India, que están fenomenales. Yeah.